Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los lugares más salvajes y misteriosos de todo el universo, el corazón de un agujero negro. Un lugar donde, en teoría, todo se rompe. Exacto. La física que conocemos, la de Einstein, nos dice que ahí dentro hay una singularidad, un punto de densidad infinita donde el espacio, el tiempo, bueno, nuestras leyes dejan de funcionar. Es como un callejón sin salida cósmico. Pero, ¿y si esa no es toda la historia? A eso vamos. Pues justo de eso va el tema. Porque donde la física clásica, digamos, se rinde, es donde entra en juego la mecánica cuántica. Y hoy vamos a analizar un artículo de investigación de Dong Han Yom que se atreve a proponer una respuesta. Y no es una respuesta cualquiera. La misión de hoy es desgranar un modelo muy específico que usa una de las ecuaciones más raras y fundamentales de la física teórica. La ecuación de Wheeler-DeWitt. Esa misma. Y la usa para intentar, literalmente, borrar la singularidad del mapa. Borrarla del mapa. O sea, no es que explote o se transforme en otra cosa, sino que simplemente no esté. Exacto. Suena a magia. Pero esto es muy importante, no es solo por curiosidad teórica. Si no hay singularidad, podría ser una pista clave para resolver uno de los mayores quebraderos de cabeza de la física moderna. La paradoja de la pérdida de información. Claro, la idea de que todo lo que cae en un agujero negro podría no ser destruido para siempre. Las implicaciones son enormes. Pero bueno, para llegar ahí, primero tenemos que entender el primer paso del artículo, que es un cambio de perspectiva radical. De acuerdo, pues vamos a desentrañar esto. Para atacar un problema tan gigante, a veces hay que cambiar las reglas del juego. Aquí, en lugar de ver el interior del agujero negro como un punto que colapsa, el artículo lo reimagina como un universo en miniatura. Ese es el punto de partida. Olvídate de un punto. Imagina una burbuja de espacio-tiempo dentro del horizonte de sucesos. Y esta burbuja no se encoge de manera uniforme como un globo que se deshincha. Sino que el modelo la describe como anisotrópica. ¿Qué significa eso exactamente en este contexto? Pues piensa en ello como si amasaras una bola de pizza. No solo se hace más pequeña, sino que la estiras en una dirección. Y claro, como consecuencia se encoge en otra. Es un comportamiento desigual. Vale. El modelo usa dos variables, que llama ADT y BDT. Son simplemente las reglas matemáticas que le dicen a esa masa de espacio-tiempo cómo se estira y se encoge a cada instante. Es este estiramiento desigual, esta anisotropía, la clave de todo. Vale, entiendo. O sea, no es una implosión perfecta, es un aplastamiento mucho más complejo. Y supongo que describir matemáticamente ese aplastamiento es el primer paso. Justo. Esa descripción matemática, que los físicos llamamos una métrica, es como el ADN de ese universo interior. Y una vez que tienes el ADM, puedes escribir la ecuación que gobierna su vida, su evolución. En este caso, no es la de Einstein, sino su equivalente cuántico para todo el universo, la ecuación de Wheeler-DeWitt, que es una ecuación famosamente complicada. Se supone que describe la función de onda de todo nuestro universo, pero aquí la están aplicando a este universo de bolsillo. Sí, es como usar la misma fórmula para diseñar un rascacielos que para diseñar una casa de muñecas. La física que hay debajo es la misma. Y de ahí sale la función de onda, esa letra griega psi. Exacto, y esa función de onda es la clave de todo. Nos dirá la probabilidad de encontrar ese universo interior en una forma o estado geométrico concreto. Espera, porque aquí es donde el artículo da un giro que me parece alucinante. Dice que esta ecuación tan monumental, la de Wheeler-DeWitt para el agujero negro, es matemáticamente idéntica a una ecuación de Schrödinger normal y corriente. Sí, como la que describe un electrón en un átomo, pero en dos dimensiones. Eso suena a una coincidencia demasiado bonita para ser verdad. ¿Es solo una analogía o hay algo más profundo? El problema es la misma. ¿Y cómo se llega a eso? Pues con un truco que puede sonar raro, pero es muy habitual. Usar logaritmos. ¿Logaritmos? ¿Por qué? Parece que complican las cosas. Al contrario, la razón es que cuando las cosas crecen o decrecen exponencialmente, como ocurre aquí, los logaritmos lo transforman en algo mucho más manejable, casi en líneas rectas. Es como ponerse unas gafas matemáticas. Unas gafas que hacen que un paisaje con montañas y valles terroríficos se vea como una simple cuesta. Esa es la idea. Al hacer x igual a ln e y igual a lnb, la ecuación de Wheeler-DeWitt se transforma y revela su verdadera cara. La de una ecuación de Schrödinger. Vale, con esas gafas puestas, ¿qué vemos? ¿Cómo funciona esa analogía?
En esta nueva descripción, la variable x, que tiene que ver con el tamaño general, se comporta como el tiempo. Ajá. Y la otra variable, y, la que mide la deformación, se comporta como una dimensión espacial. Y lo más importante es que en esa dimensión y aparece una especie de muro, una barrera de potencial, que crece exponencialmente. Se vuelve infinitamente alta muy rápido. Exacto. Como si el estado de este universo fuera una pelotita cuántica que se mueve por un paisaje y de repente se encuentra con una colina vertical, un acantilado que no puede escalar. Has dado en el clavo. Esa es la imagen mental perfecta. La física del sistema, esa barrera, le dice a la función de onda, por aquí no puedes pasar. La onda de probabilidad choca contra esa barrera y es reflejada. Justo. No puede existir en la región de gran deformación. Y esto es crucial, porque limita enormemente las posibles soluciones de la ecuación. Vale, ya tenemos la escena del crimen. Una ecuación que describe todo lo que puede pasar ahí dentro, con una barrera que prohíbe ciertos resultados. Pero estas ecuaciones tienen infinitas soluciones, ¿no? Es como tener infinitos sospechosos. Ese es el siguiente gran problema, sí. Necesitamos una regla que nos diga cuál es la solución que la naturaleza elige. Y aquí es donde el artículo saca unas de la manga que viene de una idea sobre el origen de nuestro propio universo. La propuesta de Harkel-Hawking. Exacto. Y la técnica se llama continuación analítica euclidiana. El nombre ya asusta. Podemos traducirlo. Claro, en esencia es una operación matemática llamada rotación de Wick. Consiste en coger la variable que actúa como el tiempo, que era x, y tratarla como si fuera un número imaginario. Un momento, tiempo imaginario. ¿Esto qué es? Ciencia ficción. ¿Cómo puede algo físico depender de un truco matemático que parece sacado de la manga? Es un truco, pero uno increíblemente poderoso y con una justificación física muy profunda. En la física cuántica normal, esta rotación de Wick es una herramienta estándar. ¿Y qué consigue? Pues al pasar del tiempo real al llamado tiempo euclidiano, ocurre algo mágico. Las soluciones que oscilan como ondas se convierten en funciones exponenciales que o bien crecen hasta el infinito o bien decrecen hasta cero. Ah, ahora lo entiendo. Así que la rotación de Wick no es que el tiempo se vuelva raro de verdad. No. Es una especie de filtro de Instagram para las matemáticas. Elimina todas las soluciones feas, las que se van al infinito, y te deja solo con las que se portan bien, las que se van a cero. Exactamente. Te deja con la solución más simple, elegante y estable. El estado de energía más bajo posible, lo que llamamos el estado fundamental. Y la propuesta es que si aplicamos este mismo filtro al universo dentro del agujero negro, encontraremos su estado más probable. Su estado más natural, sí. No es una solución impuesta a mano, es la que las propias matemáticas te dicen que es la más fundamental. O sea, que no es que el tiempo se vuelva imaginario, sino que es una condición que le imponemos a las matemáticas para decirles, oye, de todas las infinitas posibilidades, dame la más estable, la que el universo preferiría. Precisamente, le pedimos a la función de onda psi que se comporte de forma razonable en esa región. Y esa condición es tan restrictiva que selecciona una única solución. Y esa solución es la que podemos visualizar. Imagen en 3D que, cuando la entiendes, te deja con la boca abierta. Sí, es la culminación de todo el proceso. Vemos una superficie que sube, forma una especie de ola o cresta, y luego de repente se desploma y cae a cero. Analicemos ese gráfico, porque es el corazón de todo el argumento. El suelo del gráfico, el plano horizontal, representa todas las geometrías posibles. Un eje es el tiempo, x, y el otro la deformación, y. Eso es. Y la altura de la superficie en cada punto es la probabilidad de que el universo del agujero negro esté en ese estado concreto. Vale, en la parte de la izquierda, en la zona de tiempo normal, vemos esa cresta tan clara. Es como una ola que avanza. Esa cresta es la primera gran validación del modelo. Si calculas dónde está el pico de esa ola, descubres algo asombroso. Sigue exactamente la trayectoria que la relatividad general de Einstein predice. O sea que el modelo cuántico, en promedio, se comporta como dice Einstein. Exacto. Esto le da una credibilidad enorme porque significa que el modelo no contradice a Einstein, donde sabemos que Einstein funciona. Pero es importante ver que no es una línea delgada, es una cresta ancha, tiene grosor. Esa es la parte cuántica, ¿no? La incertidumbre. Esa es la pelusa cuántica. Nos dice que la geometría no está perfectamente definida, sino que fluctúa alrededor del camino clásico. Hay una probabilidad de que se desvíe un poquito, es una onda de probabilidad. Y ahora viene la parte dramática. A la derecha, justo donde hacemos la rotación de Wick, la superficie se desploma.
cae en picado. Se va a cero de forma exponencialmente rápida. La superficie se vuelve completamente plana, pegada al suelo. Esto significa que la probabilidad de encontrar el sistema en cualquiera de esos estados es prácticamente nula. Cero. Un momento. El gráfico se va a cero. ¿Me estás diciendo que la solución a uno de los mayores misterios del universo es que simplemente se apaga? ¿Que la probabilidad de que exista la singularidad desaparece y ya está? Suena casi demasiado simple, ¿verdad? Como barrer el problema debajo de la alfombra. Un poco, sí. Pero es más sutil. Aquí está la especulación central del artículo. La singularidad clásica, ese punto infinito que tanto nos molesta, corresponde a una geometría muy específica en nuestro mapa. Y resulta que esa geometría está localizada justo en esa región, donde la función de onda se ha desvanecido. O sea que la probabilidad de que el sistema llegue a alcanzar el estado geométrico que llamamos singularidad es cero. Exactamente. La singularidad no es que explote, ni rebote, ni se convierta en un universo bebé. Simplemente, desde un punto de vista cuántico, es un estado al que el universo tiene prohibido llegar. Es una imposibilidad estadística. La mecánica cuántica le cierra la puerta en las narices. Es una idea vertiginosa. Llevamos un siglo de física imaginando este monstruo infinito en el centro. Y este modelo sugiere que al mirarlo con las gafas cuánticas, simplemente no está. Se esfuma. Y lo bonito es que esto no es una idea nueva del todo. Es la realización de una conjetura muy antigua de Bryce DeWitt, uno de los padres de la gravedad cuántica. Él postuló que la función de onda del universo debería ser cero en las singularidades. Eso es, pero como una regla impuesta a mano. Este modelo ofrece un mecanismo físico, la condición euclidiana, para que esa regla surja de forma natural. Y el hecho de que sea el estado fundamental también es importante, ¿no? No es un estado de paso, es el destino final. Muy importante. Sugiere que es un estado estable. El interior del agujero negro no estaría evolucionando hacia un desastre, sino que se asentaría en esta configuración no singular. Sería su estado de reposo cuántico, por así decirlo. La historia clásica de Einstein se detiene y las fluctuaciones cuánticas toman el control. Y la probabilidad de continuar hacia el infinito se desvanece. En un lugar donde la información pueda ser aniquilada, esto tiene consecuencias enormes para la paradoja de la pérdida de información. Correcto, el artículo lo menciona explícitamente. La paradoja surge porque la cuántica dice que la información nunca se destruye, pero si cae en una singularidad, ¿a dónde ha ido? Parece una contradicción irresoluble. Pero si la historia nunca llega a una singularidad, la evolución cuántica puede ser continua. La información no cae por un sumidero. Exacto. Pero, ¿dónde queda entonces? Si no se destruye, tiene que estar en alguna parte. El artículo sugiere algo fascinante. Dice que la forma exacta de la función de onda, los detalles de esa cresta de probabilidad, dependen de la materia y la información que formaron el agujero negro. O sea, no es una solución genérica. No. Cada agujero negro tendría su propia función de onda única. Entonces, el estado final recuerda su origen. La información no está en un punto, sino que está codificada en el estado cuántico de todo el interior del agujero negro. Es una idea radicalmente distinta a otras. Este modelo sugiere que la información se preserva en la complejidad de ese estado fundamental. El agujero negro no sería un destructor de memoria, Sino un archivero cuántico extremadamente denso. Hay que parar un segundo a pensar en todo esto. Hagamos un breve resumen del viaje. Vale. El viaje empezó cambiando la perspectiva. El interior de un agujero negro no es un punto, es un mini-universo que se deforma. Para ese universo escribimos su libro de reglas cuánticas, la ecuación de Wheeler-DeWitt. Luego, para resolver esa ecuación, usamos un filtro matemático, la rotación de Wick, inspirado en ideas sobre el Big Bang. Y ese filtro nos seleccionó la solución más estable y natural, el estado fundamental. Y al visualizar esa solución, vimos dos cosas increíbles. Primero, que encaja perfectamente con la física de Einstein donde debería. Lo que le da mucha credibilidad. Y segundo, y más importante, que la probabilidad de llegar a la singularidad clásica se desvanece por completo, cae a cero. En resumen, la singularidad no se resuelve con una nueva física exótica de explosiones o rebotes. Se resuelve porque la mecánica cuántica la prohíbe. Es un estado estadísticamente imposible, un espejismo de una teoría, la de Einstein, que deja de ser válida en esas condiciones extremas. Es una de las muchas propuestas fascinantes en esa búsqueda de unificar la relatividad general y la mecánica cuántica. Y esta en particular es elegante y poderosa.
Y para terminar, me quedo con una reflexión que el propio artículo sugiere. Si el estado final de lo que cae en un agujero negro no es un punto simple, sino un estado cuántico increíblemente complejo que recuerda su pasado, ¿qué nos dice eso sobre la verdadera naturaleza de la información? Buena pregunta. Quizás no es algo que se pueda borrar, sino algo que, como la energía, solo se transforma.